¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. Vamos a estar esta hora pues, haciendo análisis de diversos aspectos de la vida, en este caso nacional. Recién acaban de ungir a José Antonio Meade como el aspirante a la candidato prácticamente del PRI a la presidencia de la República. Esto es algo que sin duda pues, ha estado marcando agenda toda esta semana y pues va a dar mucho que hablar. Es él y López Obrador prácticamente son hasta ahorita los únicos aspirantes ya en forma a la presidencia de la República. Claro que sabemos que hay independientes, pero esos pues están sujetos a condiciones. En esta ocasión nos van a acompañar Carlos Garza Salas, quien es un equipo de analistas para ver la primera parte de 8 a 8 y media. Es en primera instancia los analistas del escenario nacional. Carlos Garza Salas, quien nos acompaña en esta ocasión, ya ha estado con nosotros. Él es analista político. Carlos, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros Eduardo Ortega Solano, a ustedes también ya lo conocen, articulista del periódico y analista político. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias. También en un momento se incorpora con nosotros Jesús Nevares Pereda, quien, al igual que a los anteriores, ya los conocen ustedes. Van a estar haciendo el análisis, sus puntos de vista sobre la nominación de José Antonio Meade Curibreña a la presidencia de la República vía el PRI. La opinión de ustedes respecto a este escenario, esta nominación, ¿por qué lo nombran? ¿Quién es José Antonio Meade? ¿Cuál es su desarrollo? Bueno, pues buenos días. José Antonio Meade, pues es un político ya de carrera, lleva un rato en esto de la administración pública. Lo podemos recordar desde la época de Zedillo, ¿verdad? Con el IPAB, el Instituto del Ahorro Bancario, de la Protección al Ahorro Bancario, que se convirtió después en el FOBAPROA. ¿Qué es el FOBAPROA? Pues es lo que rescató el gobierno, ¿verdad? Los banqueros corruptos de la época, banqueros que habían tenido malas prácticas, convirtiendo su deuda, específica deuda de los banqueros, en deuda de todos los mexicanos, que hasta el día de hoy lo seguimos pagando. De ahí, pues, continúa su carrera. En 2011, ya el último año de la administración de Felipe Calderón, es nombrado secretario de Energía en enero de 2011, para ese mismo año ser nombrado secretario de Hacienda, casualmente poquito antes de que empiece la carrera presidencial como candidato en aquella época Enrique Peña Nieto. Estuvo ahí en Hacienda. Ya con Enrique Peña Nieto como presidente, pues es parte de su círculo más cercano, ¿verdad? Junto con sus compañeros inclusive de escuela, del ITAM, Luis Videgaray, quien ahora es uno de sus grandes promotores. En 2012, Enrique Peña Nieto lo nombra secretario de Relaciones Exteriores, tiempo en el que se dio el tiempo precisamente para entregar los recursos a la fundación de Josefina Vázquez Mota, Juntos Podemos, para los migrantes en Estados Unidos, recursos que hasta la fecha pues no se ha sabido qué ha pasado con ellos, no ha habido un seguimiento de dónde están esos recursos. En 2015 como premio lo pasan a Cedesol, ¿verdad? Donde varios organismos internacionales le hacen ver que no ha habido en México nada no favorece nada la pobreza, no hay nada que ayude a México a salir de esta pobreza en la que estamos. Y como premio, ya el último, casualmente otra vez antes de las elecciones de 2017, vuelve a estar como secretario de Hacienda, las elecciones del Estado de México, ¿verdad? Donde está como secretario de Hacienda y pues ahí estamos hasta este lunes donde fue nombrado, ungido, como dicen, el nuevo candidato del PRI, vitoreado por la CTM con este gran espectáculo, que yo lo veo más como un espectáculo para la televisión. Ya no es aquella CTM o aquellos organismos donde se juntaba toda la caballada, donde llegaba todo el pueblo a respaldar al nuevo candidato. Pues prácticamente eso no lo veíamos desde Zedillo, que también perdió con su candidato, ¿verdad? O sea, es una fórmula que hasta ahorita nos ha demostrado que ya no es viable, está cartonada.
Entonces, pues, con todos estos antecedentes es un personaje que representa los intereses y asegura, por eso lo ponen ahí, para asegurar las reformas estructurales, la continuidad de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. ¿Qué son estas reformas estructurales? Pues miren, una de las principales es la reforma energética, donde nos dijeron que luz, gas, petróleo, gasolina iban a bajar de precio. Y pues la verdad es que como mexicanos vemos que esto no resulta, no es viable, no, la gente cada vez está en extrema... México llega a niveles de extrema pobreza cada vez peores. La reforma educativa tampoco nos prometieron mejor calidad de escuelas para los niños, mejor y pues la realidad es que en México sabemos, todo el mundo sabemos que hay escuelas que ni siquiera cuentan con escritorios, pizarrones, o sea, no ha llegado a un fin esa reforma educativa. Entre eso, pues hay la reforma hacendaria y varias reformas que no se le ha visto nada. Yo, analizando todo esto, viendo al candidato, que por cierto ya lleva una semana como virtual precandidato, no se le ve realmente mucha fuerza, no se le ve mucho apoyo de nada, sigue con esa intervención mediática haciéndose comidas con personajes importantes del PRI. Y frente a todo esto yo veo a José Antonio Meade como la pieza de rompecabezas que le faltaba al discurso de López Obrador para ponerlo ahí, ¿verdad? Para ponerlo como el representante de estos priistas mafiosos, corruptos, que tienen totalmente hundido al país. Y lo único que garantiza es que seguiremos igual, será más de lo mismo. Frente a López Obrador, veamos cómo es realmente como candidato. Como digo, hasta ahorita yo no le he visto absolutamente nada trascendental, diferente. Veamos qué pasa con él. No sé la opinión de ustedes. Antes de continuar, se acaba de incorporar con nosotros Jesús Nevares Pereda, quien se encuentra ya. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Adelante. Bueno, pues yo creo que presenciamos una de las liturgias del PRI, efectivamente, al más viejo estilo priista, lo que no veíamos hace muchos años, hace algunos sexenios, totalmente el dedo flamígero de Peña, ¿verdad? Donde, bueno, fue preparando el escenario para ir diciendo es que ustedes andan despistados y bueno, todo se fue dando para que el candidato fuera efectivamente José Antonio Meade. Aquí efectivamente cuando lo destapan empieza a hacer un recorrido por todas las casas, por todos los sectores que apoya el priismo, bueno, del priismo, todos los sectores, incluido pues las mujeres priistas y todo, que si bien no son sectores, pues sí, ya son 7 casas muy importantes del PRI, digamos, recibió el apoyo totalmente, la gente empezó a alinearse y como en el tiempo de los 80, bueno, la gente me refiero a los sectores, como el viejo estilo de los 80, ¿verdad? Se forma la cargada y yo coincido con lo que dice Carlos. Efectivamente ahora ya no una cargada con gente, sino exclusivamente con la dirigencia, con los grupos, con los priistas, ¿verdad? Que pues están ávidos de tener a su Delfín, a su candidato. Yo no sé si este personaje llene las expectativas realmente de los priistas de cepa, porque es la primera vez que van a tener un candidato los cuales ellos van a querer simular, van a querer llamar como ciudadano, que sabemos efectivamente que si no es un político con militancia, no pertenece a ningún partido, si es un político totalmente integrado al sistema, el cual ha protegido los intereses del sistema desde hace muchos años. A mí me parece muy extraño el apodo, porque bueno, así lo veo, que le pone la CTM al decir es el candidato de la esperanza. Y así lo van a empezar a promover. Efectivamente yo no veo algo nuevo, veo más de lo mismo. Sin embargo, es el candidato ideal para seguir con el continuismo, con lo que hemos coincidido muchos, que es el factor PRIAN, que no es una entelequia de López Obrador. El PRIAN existe y nace principalmente para frenar sus aspiraciones a
a la presidencia de la República, las cuales, si bien López Obrador también es un hombre de sistema, sí cambiaría totalmente el escenario. También quiero aclarar que el PRIAN no son todos los priistas ni todos los panistas, sino un grupo popular, un grupo de poder, que tratan por algún lado de tener piezas en los dos partidos, ahora recargados con el PRD, y pues que quieren impedir la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Jesús Nevares Pereda, estamos viendo el asunto del dedazo. Del candidato del PRI. Bueno, creo que el candidato de facto del Partido Revolución Institucional era algo anunciado desde hace bastante tiempo, ¿no? Me parece que los acuerdos entre el poder político actual y los poderes fácticos mínimamente se tuvo hace 6 meses. El 12 de agosto se oficializa, de hecho, la candidatura de Meade al reformar los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para darle entrada a un candidato externo. En este caso, el candidato que no es priista, el candidato del PRI, es el reconocimiento del mismo PRI de que no tiene los perfiles necesarios para un candidato a la presidencia de la República, y decide poner a el grupo neoliberal que ha estado sosteniendo la economía de este país desde hace varios sexenios, desde Miguel de la Madrid para acá. Es decir, es un reconocimiento de la falta de cuadros fundamentales en el PRI, y tiene que echar mano del mismo grupo dominante. ¿Quién puso a este candidato? Me parece que las negociaciones con los poderes fácticos, entre ellos el clero, hay que ver que un alto clero acaba de decir que ellos no van a participar en política, pero sí van a orientar, que es lo más peligroso, la orientación. Y entonces, ¿esa orientación a dónde va a ir? Me parece que es entre los acuerdos que se tuvieron para la designación de Meade, y que el operador fundamental fue el hoy canciller Luis Videgaray. Luis Videgaray. Me parece que él fue el fundamental. Pero Luis Videgaray le sucede a Peña Nieto una cosa muy chistosa. El que destapa es Videgaray. Videgaray es el que dice, tenemos al hombre, y le empieza a echar una serie de calificativos, y el presidente lo frena. Le dice, así no se hacen las cosas, no es diciendo, pero sí es cierto. Con elogios. No es con elogios como se dice. Pero termina abriendo al mismo que dice Videgaray. Reabriendo. Entonces, fue una situación, algunos dicen que son cuestiones concertadas. Yo no veo por qué el presidente tenga que hacer una concertación en donde él sale debilitado y él pierde, ¿no? Y él se debilita más. Entonces, por primera vez en la historia política del PRI, que ya va para 90 años, es la primera vez que no tiene un candidato priista. Es la primera vez. Y esto forma parte también de una posibilidad de que los partidos contendientes, fundamentalmente Morena, puedan avanzar ante una situación muy extraña del Partido Revolucionario Institucional, pero que finalmente en el proceso electoral va a ser de un avasallamiento mediático y económico y de fuerzas oficiales pero muy fuerte. Yo creo que por votos va a ganar López Obrador, pero no va a ser el presidente de la República. Pues sí, como dice el señor, yo también coincido en que ha sido nombrado es el representante del PRIAN, y efectivamente, ¿quién es el PRIAN? Pues al otro día salieron, ¿verdad?, Vicente Fox a felicitarlo, Carlos Salinas de Gortari, los rebeldes del PAN. Los calderonistas. Que son también, los voceros de Calderón. Claro. Calderón no ha salido pues porque tiene a su mujer
juntando firmas, claro, ¿verdad? Si no se vería mal. Entonces, pues sí, es un candidato totalmente apoyado por ellos, ensalzado. En estos próximos meses vamos a estar escuchando de las maravillas. No creo que escuchamos que fue el artífice perfecto para haber metido el gasolinazo, que nos afecta a todos los mexicanos. Fue las personas que aumentó los 3 IEPS, los 3 impuestos a la gasolina. Por eso estamos con este precio de gasolina. Aparte de esos 3 impuestos, se le aumentó un 16% a la gasolina sobre ese precio. Entonces, pues nos tiene atorados. Él es el artífice, no ha aclarado nada, seguramente no lo oiremos en la televisión. Y como digo, pues eso es muy engañoso, de que si es priista, pues jalará las cúpulas, pero sí, a la gente que es priista desde chico, que te tiene a tu hijo priista, pues como los de las Chivas y el América, ¿verdad? No se van a pasar de un lugar a otro porque tengan. Entonces, pienso que va a ser un candidato muy débil. No han salido las encuestas favorables. Está en tercer lugar. Ya empezó la encuestitis. Yo ya he visto 3 o 4 encuestas. Aquí la cuestión, lo que dicen todas las encuestas es que Andrés Manuel López Obrador va arriba. Eso es indudable, ¿eh? Algunos lo ponen con unos puntos más, otros con puntos menos. Ponen a José Antonio Meade, algunas ya hasta con el 27%, casi pisándole los talones a Andrés Manuel. Otros los ponen muy abajo con un 8-9%, pero efectivamente vamos a ver una guerra de encuestas. Yo considero que, a pesar de todo, que las encuestas no tienen mucha credibilidad, hay que saber y hay que empezar a leerlas con atención, ¿verdad? Más que todo tenemos que ver en las encuestas no los números, no los porcentajes, deben de ser las tendencias. ¿Cómo va la tendencia? Eso por un lado. Por otro lado, ver la metodología que se utiliza en las encuestas, ver el universo que se utiliza, ver si es una encuesta realizada casa por casa, ver si es telefónica, ver si es al azar. Todas esas cosas, si bien es cierto que los encuestadores no mienten, porque yo no creo que mientan propiamente, pero sí pueden inducir la respuesta, o claro, y decir, si pregunto esto, va a irse la gente para acá o va a irse para acá. Ahora está otra cosa. Yo considero que, José Antonio Meade efectivamente fue el artífice, fue el que generó toda la cuestión de la reforma educativa, hacendaria. Estamos aquí diciendo las llamadas reformas estructurales de Peña. Sin embargo, que no se nos olvide, porque los partidos políticos quieren que eso no nos acordemos, la reforma energética era imposible hacerla sin el apoyo del Partido Acción Nacional, el cual estuvo apoyando y el cual votó efectivamente. Y la cuestión de la reforma hacendaria la hizo el PRD. Entonces aquí vemos que el PRIAN perfectamente, o sea, son los intereses del Partido Acción Nacional, son los intereses del PRI y ahora los intereses del PRD, el cual se ha convertido en un simulador de izquierda. Porque coincidirán conmigo que la verdadera izquierda, la verdadera, o sea, la auténtica izquierda, no hace concertaciones, no se alinea a la derecha. No tiene casas en Miami. Efectivamente, no tiene casas en Miami como la dirigente. Y yo veo a Andrés Manuel López Obrador, sí lo veo como una persona a la cual no han podido comprobarle alguna cosa turbia, chueca. Sin embargo, sí considero que se está aliando en gran parte con gente no muy conveniente que le va a dar puntos negativos. Veo ahora que parece ser que va a ir con ellos el partido Encuentro Social, lo cual, pues es un partido muy ubicado con la ultraderecha y también empieza a cometer errores que al final de cuentas no lo van a ayudar mucho. Pues sí, y que se cuide, ¿verdad? Hace poquito le acaba de decir en el Día del Destape, se puso agresivo Andrés Manuel, como no lo habíamos visto hace tiempo, que aunque no le dice palabras muy fuertes, señoritingo, y lo que le dijo Pelele, que ya se lo había dicho a Enrique Peña Nieto, más yo pienso que aquí es peor, o sea, está más indefenso José Antonio, porque no tiene una carrera política, no es un político, no ha sido votado, nunca, ha sido una persona de escritorio. Y Peña Nieto ya traía un poquito más esa habilidad, ¿verdad?, de salir de ese tipo de problemas. Yo aquí veo, le dio un impulso sin querer José Antonio Meade,
a Andrés Manuel López Obrador, a José Antonio Meade, con esa acción y con esa otra acción de decir, para mí era mejor Osorio Chong. O sea, ¿por qué el mismo López Obrador dice era mejor Chong? Porque está jugando, yo pienso, que con las bases priistas, es decir, no les pusieron un priista. Exacto. Que es muy engañoso eso de que, porque la máscara es esa, ¿no? Decir, no vamos a ser nosotros los que vamos a gobernar. O sea, sí va a gobernar el PRI, pero va a ser con una persona externa. Cuando si lo vemos y es lo que hemos estado platicando, siempre ha pertenecido y es parte, aunque no haya dinero, aunque no se le pueda comprobar ahorita, dinero en cuentas de bancos, casas, etcétera, sí es partícipe de toda la corrupción. No tiene una cola que le puedan pisar en este momento, pero pudiéramos decir que no tiene una cola visible, ¿verdad? Al rato pudiera salir. Bueno, aquí hay una situación, con todo esto que ustedes han estado comentando, podemos nosotros afirmar, decir o suponer de que las bases priistas, el priismo de ejidal, el priismo de colonias, el priismo de bases, ese priismo histórico, que no tiene nada que ver con el priismo de cúpula, con los priistas que han saqueado al país, ¿va a votar por mí? Lo que pasa es que todos los priistas, o la mayoría, han saqueado al país. Lo que pasa es que se dividió entre el PRI dinosaurico viejo y ahora el grupo Atlacomulco, que realmente es el que está dirigiendo ahí, ¿no? Yo pienso ahí. Pero el PRI va a votar por él. La gente de algunas lo marearán y algunos se dejarán ganar por despecho. Yo considero que casi todos sí, los priistas tienen una disciplina castrense también, que aunque no les guste mucho, ya probaron la derrota y no creo que la quieran volver a sentir. Las cúpulas. No, las cúpulas sí se van a línea de base. A eso me refiero. El priismo de base también tienen una educación priista y están acostumbrados a obedecer. Sí va a haber un sector de priistas rebelde que yo considero van a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pero también veamos que José Antonio Meade va a contar con mucho voto del PAN. Aquí los calderonistas se quedan a travesiar, No renunciaron los senadores rebeldes, no renunció mucha gente para bloquear ahí, para sabotear. Aquí yo también considero que la gente de Miguel Ángel Mancera también no va a apoyar en determinado momento al frente. La gente del exgobernador de Puebla tampoco. Y tenemos al frente que todavía no ha salido el candidato y que seguramente será Naya, y como vemos se la deben mucho los priistas con esta guerra sucia que le acaban de hacer. Entonces seguramente se irá directo contra mí. Contra López Obrador pues ya lo hemos sabido, ¿verdad? Lleva 2 años en campaña, o más o menos, contra la candidatura de López Obrador. A mí me parece que no haya surgido de una carrera política en el PRI, sí debilita a mí. Tendría mis reservas de considerar que la base priista no vote por él. La base priista generalmente es una base muy conducida que sigue la línea que le van trazando, pero no podemos no podemos soslayar que ya ha habido estados de la República en donde el voto duro del PRI no le funciona, fundamentalmente en las elecciones estatales. No sé, yo creo que pudiera haber una posibilidad de que haya estados que el voto duro del PRI no respondan. Pero yo me centraría en 2 aspectos. Primero, el laboratorio que hizo el PRI en el Estado de México es una forma de hacer nuevos métodos para ganar elecciones, en donde se opera de la manera más ostentosa, derrochando muchísimo dinero y con controles muy férreos. Y yo no podía desligar la ley de seguridad interior que está ahorita, que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, que va para la Cámara de Senadores, y que todo indica que sería la posibilidad de que el ejército interviniera en protestas sociales. Y la protesta social pudiera ya estar en este momento siendo inhibida para quienes quieran protestar en contra de un posible fraude electoral. Son 2 elementos que en mi opinión, o 3 elementos, esa posibilidad de que el voto duro no siga al PRI en esta ocasión, y
la ley de seguridad, la seguridad interior, y tercero, esos mecanismos tan brutales que tuvo el PRI para ganar el Estado de México. Bueno, pues yo ya para finalizar, pienso que pues va a ser muy difícil, no le veo por dónde, porque en las encuestas están reflejadas los votos duros de los tres partidos: Morena, el Frente Ciudadano y el PRI. Entonces esos votos duros ya están ahí, ya están registrados. El problema que va a tener MID es registrar y tener los votos de los indecisos, que finalmente creo que serán los que terminarán eligiendo la próxima presidencia de México. Yo considero que, bueno, lo que pensábamos que iba a ser un proceso electoral entre tres a la mera hora, con la indecisión del frente, con la imposición de Anaya, se va a caer. Este proceso se va a polarizar entre dos fuerzas, que es el Revolucionario Institucional y sus aliados, y Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un final, bueno, pues que no se pudiera saber en este momento. Insisto, hay que estar a la expectativa de las encuestas, más que ver números, ver tendencias y observarlas todas, ¿verdad? No dejarse ir uno por una encuesta exclusivamente. Jesús Nevares Pereda. Bueno, conclusión. Yo para cerrar diría que aún faltan algunas situaciones en el proceso electoral que van a modificar los escenarios. En cuanto a la posibilidad de que López Obrador pudiera despegarse, en mi opinión necesita darle un giro más fuerte a su discurso. Su narrativa está atorada en la narrativa de hace 12 años. Tiene que estremecer de otra manera y eludir esas confrontaciones y esa utilización de calificativos y formas peyorativas que son las que quiere el PRI para abalanzarse contra él. Y en el PRI, bueno, pues me parece que va a tener finalmente una contienda bastante difícil. Su candidato carece de carisma, carece de experiencia, como decía Carlos, carece de el conocimiento social de México. Él está impuesto a tomar decisiones de carácter burocrático o de especialización económica, y bueno, pues estos elementos van a ser variables importantes en el proceso electoral que iremos viendo. Bien, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta edición de Pico de Gallo, los tres analistas que ya los escucharon, los vieron ustedes a través de televisión, y les comenté, bueno, despedimos a Carlos Garza Salas, Jesús Nevares Pereda y Eduardo Ortega Solano en esta primera mitad de Pico de Gallo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta próxima media hora estará con nosotros el diputado federal Otniel García Navarro. Regresamos en un momento con ustedes. Continuamos en esta segunda parte de Pico de Gallo. Les recuerdo, estamos con el diputado federal Otniel García Navarro. Otniel García Navarro, pues ya lo conocen ustedes, es militante del PRI y ha sido diputado local, dirigente estatal del PRI, en este momento diputado federal y delegado del PRI en el estado de Sinaloa. Diputado, buenos días. Don Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan en este importante programa de Pico de Gallo, ya como una gran tradición, don Carlos. Gracias. Oiga, pues aporrearon en la mesa anterior al candidato del PRI. Bueno, aspirante. ¿Cuál es su opinión respecto a la nominación como candidato? En este momento, insisto, aspirante, sobre su imagen de José Antonio Meade Curibreño. Mire, para mí ha sido extraordinariamente positivo, don Carlos. Es una semana de que se da a conocer que José Antonio Meade es aspirante, y el día de mañana, justamente en donde lo acompañaremos, se estará registrando formalmente para ser el candidato del PRI, y ha estado en la boca de comentaristas, de expertos, de los propios aspirantes a política, y esto habla de que es un hombre que causó una sensación.
Y esa sensación hacia el PRI ha sido una sensación muy positiva, es simpatizante, lo decían muy bien, pero hemos visto esta semana reuniones con Miguel Ángel Osorio Chong, hemos visto reuniones con Enrique de la Madrid, el día de ayer Ivonne Ortega, que encabezaba una corriente dentro del PRI, cuestionadora, crítica hacia el PRI, que incluso el nombre es para recuperar al Partido Revolucionario Institucional, tiene un encuentro y se manifiesta abiertamente en favor de Pepe Mid. Y yo estoy convencido que es extraordinario. La tendencia de hoy en día es que los ciudadanos participen en política. Y tan es así que abrimos, legislamos para que hoy en día hubiera candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas, que más allá de ser ciudadanas, pues se han convertido en candidaturas independientes de los partidos políticos, porque quienes hoy en día están aspirando no se les puede negar que tenían una militancia activa y habían tenido cargos partidarios. Sin embargo, hoy en día el PRI, en el ambiente y en la tendencia que los ciudadanos están exigiendo, ante las malas calificaciones que tienen los partidos políticos, don Carlos, se abre a los ciudadanos. Y Pepe Mid es sin duda un hombre que reúne las características que exigen hoy en día a los ciudadanos. Las encuestas hablan de que quieren que su próximo presidente de la República sea un hombre experimentado. Y José Antonio Mid es un hombre con mucha experiencia. Exigen que sea un hombre que conozca la situación económica y social de nuestro país. Y hay que destacar que José Antonio Mid ha ocupado 5 secretarías de Estado, en 2 ocasiones ha sido secretario de Hacienda y conoce perfectamente la realidad financiera y cómo salir adelante en nuestro país. Fue secretario de Desarrollo Social y sabe qué es justamente lo que le duele y conoce la realidad social de cada uno de los estados, entre ellos Durango, en donde estuvo aquí en visita en varias ocasiones. Conoce la realidad también del ámbito internacional, fue secretario de Relaciones Exteriores, sabe cómo conducirse y enfrentar los retos que hoy en día nos exige la globalización que estamos teniendo en este mundo, y conoce nuestro elemento principal de riqueza, que es el petróleo. Fue secretario de Energía y esto sin duda lo convierte a José Antonio Mid, a Pepe Mid, en un hombre que conoce, que tiene experiencia, y esto es lo que nuestro país requiere. Y ahorita lo que escuchaba justamente en la entrevista que realizó hace un momento, pues de eso hablan, o sea, hasta este momento no se le ha encontrado nada. Y José Antonio Mid ha dicho, no tengo nada que ocultar, no tengo nada en el pasado, búsquenle. Creo que hoy en día un candidato a la presidencia de la República, si nosotros, don Carlos, estamos expuestos con las redes sociales a cualquier señalamiento, ciertos o no ciertos, porque hay que decirlo y las redes permiten eso, pues más un candidato a la presidencia como lo es José Antonio Mid, a partir del día de mañana por parte del PRI, pues será un candidato expuesto, vigilado, observado sobre su pasado, sobre qué hizo y sobre qué no hizo. Y creo que él cumple con los requisitos, está cohesionándose al interior del PRI, con Manlio Fabio, con Osorio Chong, con Enrique de la Madrid, con Ivonne Ortega, es salir un PRI fortalecido con miras a lo que será un proceso muy importante y de grandes retos. Otniel, se ha comentado mucho justamente por lo que usted señala, todo el historial de Mid, de que no tiene arraigo en las bases priistas, que no se corre el riesgo de que, como no es un militante activo histórico del PRI, las bases priistas no lo vayan a apoyar. ¿Qué puede pasar en este escenario? Yo he visto esta semana eventos extraordinarios. La visita que hizo el ahora aspirante Pepe Mid a la CTM, a la CNC, a la CNOP, que fue con el movimiento territorial, con la Red de Jóvenes por México, con el OMPRI, con la Unidad Revolucionaria, y te puedo decir porque me tocó estar en algunos de estos eventos, de forma extraordinaria ha sido recibida, incluso aquí lo hemos platicado en Durango, yo como delegado en Sinaloa te puedo decir,
ha sido extraordinariamente bien recibido por las bases priistas. Es un hombre sencillo, es un hombre humilde y que ha platicado y que transmite conocimiento, que es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que nos importa como priistas? Que a México le vaya bien. Y Pepe Mid es un hombre preparado, con experiencia, que estamos convencidos que a México le va a ir bien con él. Ahorita una de las discusiones fuertes en el escenario internacional, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, este tipo de asuntos, este tipo de situaciones, habría que partir primero, le conviene a México en las condiciones en las que está, que ya incluso es un país dependiente económicamente desde la cuestión del maíz, cuando era pues un productor extraordinario de maíz, ahorita ya es dependiente de maíz. ¿Le conviene a México estar en este escenario? ¿O qué es lo que le conviene a México ante la cerrazón de Trump? Usted, como todo político, pues busca un paso obligado al Senado. No obligado necesariamente. Sin embargo, bueno, pues es un paso y el Senado, los senadores tienen que ver la política internacional. Así es. Su opinión respecto a la política internacional que deba impulsar México en función del Tratado de Libre Comercio, ¿cuál es? Completamente mi aspiración yo le he expresado, tengo interés en ir al Senado de la República para continuar con el trabajo, don Carlos, que he venido haciendo. He tenido la oportunidad de los compromisos que hice cuando fui candidato a diputado federal, haberlos cumplido. He tenido la oportunidad de gestión, que es muy importante para el Estado, además de los presupuestos que hemos aprobado y que a Durango le ha ido bien, en donde yo soy secretario de la Comisión de Presupuesto, también he tenido la oportunidad de bajar más de 120 millones de pesos en municipios de mi distrito y en algunos otros. Y creo que justamente los legisladores, además de los resultados en el ámbito legislativo que los he tenido, pues también es en la parte de gestión. Y sin duda el Senado es pieza clave, es competencia del Senado de la República ver lo que compete a la política exterior. Y hoy en día el escenario que tenemos con un presidente como Trump, que ha sido muy complicado, no con México, sino con el propio Estados Unidos y con el resto de los países, requiere una atención y una política adicional. Y en ese sentido yo soy una persona que confía al 100% en que este Tratado de Libre Comercio se tiene que hacer todo lo posible para conseguirlo sin ceder en los espacios que México requiere. México ha sido un país beneficiado a partir del Tratado de Libre Comercio, en donde se ha vuelto mucho más competitivo, y recordemos que en su momento, cuando estaba aprobándose el Tratado de Libre Comercio, había muchísimas voces que decían que no se debía de aprobar. Hoy en día prácticamente es unánime el decir hay que defender que el Tratado de Libre Comercio continúe, pero respetando y generando las condiciones para que México siga siendo un país beneficiado de este acuerdo de libre comercio. Y buscando que continúe el Tratado de Libre Comercio, hay que ir abriendo también otras opciones, como lo está haciendo el país, dialogando con otros países para poder tener una mayor oportunidad de competencia, de que haya inversión aquí, pero de que además los productos que de aquí se tienen en México y se exportan, pues siga siendo un país rentable, altamente competitivo para atraer inversión y generar fuentes de empleo. Otniel García Navarro, se comenta mucho de que justamente el Tratado de Libre Comercio destruyó mucho el campo. Destruyó mucho el campo porque se metió a competir en la producción agrícola con Estados Unidos, Canadá, cuando técnicamente México no estaba en condiciones de hacerlo, ni técnica ni económicamente, y esto ha generado pues una desarticulación, sobre todo en el medio rural, con las familias del campo, que está en la actualidad prácticamente tirado. Ya lo mencionaba hace un momento, éramos productores de maíz, ahorita somos dependientes, en varios productos agrícolas somos dependientes. Bajo esta realidad, ¿fue positivo el Tratado de Libre Comercio para la gente del campo? Yo estoy convencido que si hace años no teníamos la tecnificación, hoy tenemos mucho mejor tecnificación en el propio campo. Pero antes lo que sucedía también es que a través de los famosos CONASUPO había un subsidio muy importante del gobierno para que el campo estuviera y fuera autosuficiente. Hoy en día la competencia, don Carlos, implica
que a nuestro país se le tenga que diversificar en apoyos, y ha habido por eso una enorme diferencia en carreteras. Somos un país que antes dependíamos en mucho del petróleo, teníamos precios altos del petróleo, no podemos depender solamente de eso. Se han generado polos de desarrollo y hay esta oportunidad que vengan empleos, y sin duda el campo es una de las preocupaciones y de las cuestiones necesarias. Por eso ahora recientemente en el presupuesto se consiguen prácticamente 8,000 millones de pesos más para el campo, que es el sector más vulnerable que tiene nuestro país, adicionalmente algunos que atiende la Secretaría de Desarrollo Social, pero el campo se le tiene que poner más atención, seguirlo impulsando y generar que sea competitivo nuevamente en muchas áreas. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial de Crédito, México en la actualidad tiene una deuda sumamente alta, duplicó prácticamente Peña Nieto la deuda externa, casi al doble. Esto obviamente pues, genera una situación crítica. Hay un endeudamiento del Producto Interno Bruto en nuestro país casi del 70%. Esto es grave para nuestro país. ¿Cuál sería su opinión para poder salir de esta situación, para poder mejorar y no hundirnos más? Es una realidad que hoy en día los países tienen deudas, todos los países, el propio Estados Unidos. Tenemos que tener un Estado sólido en finanzas, y creo que ha sido un esfuerzo. ¿Es bueno tener deuda? Sin duda no es lo óptimo, pero todo mundo, todos los estados, hoy en día todos los países tienen deudas para el financiamiento, para el apalancamiento. Incluso hay calificadoras, don Carlos, que ya califican a los países o incluso a los estados, el decir este estado tiene condiciones para poder tener un endeudamiento. Creo que no es malo tenerlo siempre y cuando los recursos se hayan aplicado para generar infraestructura y condiciones para tener mayor competitividad. Porque hay que reconocer que México tenía un rezago, lo comentaba hace un momento en el tema del campo. Necesitamos un país que tenga las infraestructuras y condiciones. ¿Qué es lo que está mal de esto? Decir, hay un país con un alto grado de endeudamiento y no hay las vías de desarrollo y de competitividad. Pero sin duda las finanzas sanas, el que puede ir disminuyendo la deuda. Ahora en el presupuesto tuvimos la oportunidad de que por primera vez hubiera menos capacidad de endeudamiento que en otros años. Creo que es algo que se debe de buscar. La deuda externa creció casi un 100%. Y creció en nuestro país de manera grave, fuerte, el sector empobrecido. Estas son rutas que sin duda lastiman, molestan, y que son las que se tienen que abatir, don Carlos. No puede haber un endeudamiento de ese tamaño, pero en momentos como los que tenemos, en donde el petróleo llegó a estar por encima de los $150 por barril, llegó a estar en los 20, mientras se hizo reforma financiera, pues obviamente el país tiene que continuar con una serie de elementos. Se ha disminuido los gastos administrativos, los gastos corrientes, pero tenemos todavía que hacer muchas cosas más para que el país funcione, sea autosostenible, y en ese sentido se debe seguir trabajando. Y en la parte de desarrollo social, desafortunadamente, la política social, tenemos que decirlo, no ha funcionado en muchos de los sectores. Sigue habiendo pobres, se tiene que cambiar la forma de atender los programas sociales, y en esa parte es el gran reto que tenemos como país y que se tiene, por supuesto, en los gobiernos. Su aspiración, ya lo comentó ahorita, es al Senado de la República. Allí va a abordar sin duda varios problemas de carácter social. ¿Qué impulsaría usted? La tendencia y la exigencia de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial de Crédito, es que se reduzcan los apoyos sociales. Esa es la petición. Incluso las pensiones está pidiendo una reducción grave, severa para los trabajadores de nuestro país. ¿Cuál sería su postura en torno a esto? Mira, creo que tenemos que generar un equilibrio. Sin duda, los recursos financieros que tiene un país no alcanzan para hacerlo todo, pero tiene que haber un respaldo a los sectores más vulnerables. Yo no coincido que en este momento estemos preparados
para quitar programas que se tienen para la gente más vulnerable, 70 y más, programas que se tienen de Prospera, que tienen que dársele una variante que permita que las personas, las familias puedan brincar de ese grado de pobreza y puedan salir adelante, que hoy en día desafortunadamente a este tipo de apoyos prácticamente se les da el apoyo y no se les permitía brincar de ciertas necesidades básicas que se establecen en pobreza, porque si brincaban les quitaban el programa. Y creo que al revés, este tipo de programas deben de continuar impulsándolos, como hoy en día se les está modificando, hay apoyos ya para que tengan universidad. Si dan un brinco y tienen ciertos elementos en sus viviendas, en sus condiciones, no se les quita el programa, porque tienen que sostener ese crecimiento para que puedan salir realmente las familias de pobreza. Estoy convencido, don Carlos, que a la gente que más lo necesita, el gobierno debe de respaldarlos, pero también tiene que hacer eficientes estos programas. Yo lo que considero es que luego los recursos no se aplican de la forma correcta en la que se deben de aplicar. Bien, ¿por qué habría que votar en dado caso de que usted sea candidato al Senado? ¿Por qué votaría la gente por usted? Don Carlos, creo que hoy en día se deben de juzgar las responsabilidades que se hayan tenido anteriormente. Creo que como diputado federal he tenido una respuesta a los compromisos de campaña que hicimos. Hemos tenido la oportunidad, además de pelear buenos presupuestos, y soy un político que en donde he estado he entregado buenas cuentas. Soy un político que conoce los 39 municipios del estado, que los he recorrido en muchas ocasiones, conozco las necesidades y por eso he tenido un acompañamiento con los presidentes municipales de mi distrito e incluso algunos que no son de mi distrito. Ayer estuvimos en el municipio de Cuencamé arrancando obras de vialidades, que tuve la oportunidad de que consiguiéramos recursos para vialidades en Cuencamé y también para la rehabilitación de un campo de béisbol. Es decir, conozco el estado, pero además he podido darle respuesta y estoy dándole resultados. Y creo que se requiere que quienes han ocupado un cargo demuestren haberlo hecho bien en este sentido, que conozcamos la realidad y por supuesto que podamos y hayamos ofrecido buenos resultados, don Carlos. ¿En qué orientaría usted, qué aspectos legislativos impulsaría usted de manera tal de que puedan ser de beneficio a la ciudadanía? Mira, los he impulsado y en eso seguimos. Yo de los compromisos que tuve en un aspecto del salario, que había quien me cuestionaba que cómo un diputado podía generar las condiciones para que hubiera mejores salarios. Uno se hizo por parte del grupo parlamentario del PRI, se desindexó el salario mínimo como unidad de referencia y esto ha permitido que tenga un crecimiento mayor a lo que tenía anteriormente. Pero hice una iniciativa que es Ley Federal de Mejora Regulatoria, que es importantísima en nuestro país, que hoy en día no existe una ley que regule la mejora regulatoria, que permita que las empresas se puedan instalar sin estar batallando. Hoy en día no hay uniformidad en todo el país. Para instalarse una empresa en Chiapas no es lo mismo que en la Ciudad de México, ni lo que es aquí en Durango. Y eso tenemos que fomentarlo, don Carlos, que haya una mayor oportunidad, facilidades para que haya la instalación y atracción de empresas. Y esta ley, que no es lo mismo hacer una reforma a un párrafo en un artículo de una ley, a hacer una ley integral, una ley completa, que hemos estado platicando en la Secretaría de Economía, que tengo ya la oportunidad de decirte que estaremos en poco tiempo aprobándola. Hay alguna variante que a esta ley se le va a hacer con un complemento, se va a presentar una iniciativa para que sea ley general, que no se podía porque requería reforma constitucional, pero me siento muy contento porque de aprobarse esta ley, como así parece que se va a dar, pues sería gran impulso a nivel nacional al sector empresarial y a la facilidad de instalación de empresas. Platicaba ayer con una empresaria que nos decía que una farmacia que se está instalando, que lleva ya 15 días aquí en el municipio de Durango, ya con todo equipado, no ha podido abrir. Son las facilidades que tenemos que generar, las condiciones que se tienen que generar para que haya empresas, que haya empleo
y esta ley de mejora regulatoria justamente regula que tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito administrativo se generen las mejores condiciones para que pueda haber este tipo de actividad empresarial. Bien, Otniel García Navarro, le agradecemos que nos haya acompañado. ¿Algo más que quiera comunicar al público? No, agradecerle mucho, don Carlos, en este sentido, el PRI vive una nueva realidad. Hace algunos meses no veía el ciudadano la posibilidad de que el PRI estuviera en condiciones de competitividad como lo está teniendo hoy en día. Se seleccionó un muy buen candidato que, como decía hace un momento, es aspirante hasta el día de mañana. Creo que el PRI es un partido que conoce la realidad, que sin duda ha tenido muchas dificultades, pero que tenemos la certeza de que las cosas se pueden hacer bien y se está trabajando en eso. Bien, Otniel, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Esperamos que podamos dar aquí la noticia de que ya pueda ser elegido por su partido. Muchas gracias. Para senador. Y por supuesto que nos siga acompañando de cualquier manera aquí para dar noticias, para dar primicias. Le agradecemos al público Radio Escucha, televidente, que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo y esperamos la próxima semana de la misma forma tener más aspirantes a diversos puestos de elección popular que queremos a través de estos micrófonos del Grupo Garza Limón darles a conocer a ustedes y llevarles los pormenores, llevarle el currículum y las propuestas de cada uno de ellos. Son muchos, ¿verdad?, los aspirantes. Sí, son muchos, sin duda, los cargos de elección hoy en día, y como partido de oposición, ahora que no tenemos gobierno, el PRI, hay la oportunidad, pero en el PRI hay muchos hombres, mujeres y jóvenes valiosos. Juan Carlos, va a ser una competencia muy interesante, pero sin duda que sea lo mejor para el partido. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. La próxima semana estaremos con ustedes, un servidor, Carlos Garza Limón. Me despido de ustedes. Quien quiera volver a ver, a digitar, a ver y recrear este programa de Pico de Gallo, pues puede ingresar a través de YouTube y digitando Pico de Gallo, órale, qué chiquito. Ahí va a encontrar esta emisión de Pico de Gallo. Que tengan muy buen día. Buen día, diputado.